volvemos a centrarnos en el cerebro del futuro, para que esta idea nos sirva, para ver cómo estamos creciendo y cómo vamos aprendiendo y cómo esta forma de aprender va cambiando con los años. Facundo Manes es neurólogo, es científico, es investigador, ha publicado un libro que lleva justamente ese nombre, El cerebro del futuro, es parte de su obra en la que habla de diversos temas que tienen que ver con el aprendizaje, las costumbres sociales, pero también con las políticas de Estado, con cómo hay que pensar para gobernar, cómo estar a la delantera, algo que parece no se da muy seguido en países, en regiones como la nuestra, en donde posiblemente son otros los que llevan la delantera en pensar hacia adelante. ¿Cómo lo piensa Facundo Manes? Nos propusimos abordar 4 grandes temas. Uno es si la especie humana está evolucionando y si evoluciona, ¿cómo? El segundo aspecto del libro es cómo la tecnología está afectando nuestra esencia, cómo vivir permanentemente conectado nos cambia el rendimiento cerebral, el ánimo. El tercer gran tema que tocamos es el tema de las enfermedades epidémicas de la actualidad, como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer. Y el último capítulo es acerca de cómo entender la mente, el cerebro, la conducta, cómo la gente actúa en la realidad puede mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas. Así que la verdad que es un libro donde tratamos de pensar en el futuro desde varios aspectos, desde nuestra especie hasta las políticas públicas. El mundo es percibido por el cerebro y cada cerebro crea la realidad. La realidad está ahí, pero yo siempre pongo el ejemplo de mi hermano y yo, fuimos criados en el mismo ambiente, en el mismo lugar, con los mismos familiares. Pero sin embargo, cuando recordamos el pasado, él lo ve de una manera y yo de otro, o cuando vemos cosas en la actualidad, lo vemos de forma diferente. Aunque tenemos ciertos contextos similares en los que fuimos criados, cada cerebro crea la realidad, el cerebro crea la realidad. Y es uno de los también temas que abordamos en el libro, es que nosotros tenemos esquemas mentales que vamos construyendo en nuestra vida, que actúan como anteojos, como cristales para ver el mundo. Y vamos por la vida haciendo eso, básicamente, descartando todo lo que no coincide con nuestro preseteo y tomando todo lo que coincide con nuestros esquemas mentales. Y a veces hay que hacer un esfuerzo para salir de ese proceso automático. En este programa lo hemos dicho una y otra vez, Internet tiene como herramienta movilizadora de la cultura universal un papel protagónico, es central el rol, sobre todo porque se nos ha dicho desde el principio que Internet nos garantizaba el acceso a información de toda índole, de todas partes y en el momento en que quisiéramos nosotros. Eso a lo mejor sirvió para darnos herramientas a nosotros, pero de ninguna manera nos garantiza que seamos o más libres o más tolerantes. En nuestro cerebro se produce algo llamado empatía, que es cuando uno se identifica con otra persona, tal vez la persona que tiene enfrente, toma contacto con su pensamiento, con su palabra, con su voz. ¿Qué pasa con la empatía? ¿Y qué pasa con esto? La información. ¿Nos ha vuelto más o menos tolerantes Internet? Twitter es un ejemplo. Uno sigue en Twitter a la persona que coincide con lo que queremos ver y nos siguen las personas que coinciden con nosotros. Estamos como encapsulados en nuestro núcleo. Si bien la información es increíble, hoy mi hijo de 10 años con un acceso a su tableta con internet tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la luna. Y esto también cambia el rol del docente. El docente ya no tiene que dar información porque la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Lo que tiene que hacer el docente es inspirar, motivar, ser un ejemplo, procesar esa información, producir nueva información con la información disponible, que el chico logre trabajar en equipo, comunicarse. La tecnología está cambiando la manera de educarnos. El cerebro se estimula con la novedad y uno busca permanentemente la novedad, busca chequear el WhatsApp para ver si hay alguien que, aunque no escuchemos el ruidito que tenemos un nuevo mensaje, uno va y trata de apretar el botón para ver si entraron nuevos mensajes en el email. Uno busca la novedad y además el cerebro tiene un circuito de recompensa que a veces no resiste la gratificación inmediata. Entonces uno dice, no, ¿para qué voy a chequear si ya son las 7, 8 de la tarde, no va a pasar nada, mañana reviso el mail? Pero uno tiene
la necesidad de chequear esto. En el fondo es una búsqueda de la novedad y búsqueda de placer, que si no lo controla bien se puede producir incluso una pseudoadicción. Todavía no está definida la adicción a Internet como la adicción a la droga o la adicción al alcohol, pero hay mucho interés de la comunidad científica de ver qué patrones son similares. Y en este programa ya hemos hablado de lo que es la inteligencia artificial, conceptuada a mediados del siglo XX por la ciencia ficción, con una imagen que era la de competir con la inteligencia humana. Bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Compite o no con la inteligencia humana, ahora que la ciencia ha investigado y utiliza la inteligencia artificial? De hecho, Manes habla hasta de una neuroética. ¿Hasta dónde la inteligencia artificial puede colaborar, puede formar parte de la recuperación de una persona y hasta dónde hay que intervenir, hasta dónde debemos decidir que no? ¿Hay que formar una nueva ética? La inteligencia artificial existe desde la década del 40, del 50, y hubo varias oleadas de predicciones fantásticas, que iban a aparecer robots. Esto hace décadas que está entre las predicciones y nunca sucedieron. Sin embargo, esta última oleada de la inteligencia artificial es diferente, porque los programas pueden hacer cosas para los que no fueron programados, y eso es totalmente nuevo. Antes había que programar un programa para que pueda hacer la cosa que uno lo programaba. Hoy los programas, por ensayo y error, pueden llegar a hacer cosas para los que no fueron programados. Y además pueden analizar mucha información, muchísima información, en poco tiempo y muy rápidamente. Entonces muchos se preguntan si esta nueva oleada no puede superar al cerebro humano. Yo creo que en muchas cosas ya superó la inteligencia artificial a nuestro cerebro, en la velocidad de procesamiento, en organizar datos, cantidad enorme de datos en poco tiempo y a mucha velocidad. Pero para mí no va a superar nunca al ser humano en las características únicas del ser humano, en lo social, en la empatía, en la intuición, en la conciencia que tenemos nosotros, en la experiencia subjetiva que vos estás sintiendo ahora, la audiencia siente ahora. Así que mi conclusión es que la inteligencia artificial ya superó al humano y va a superar en muchas cosas al humano, pero no va a superar al humano en lo que nos diferencia de las máquinas, que es la capacidad de sentir, la capacidad de tener intuición, introspección, conciencia, determinación. Así que creo que va a haber una buena convivencia en el futuro, pero tenemos que generar una ética del rol de la inteligencia artificial. No queremos que se desmadre esta inteligencia artificial para que haga cosas para las que no fueron programadas. Por ejemplo, apretar un botón nuclear. Entonces, si bien vamos a tener que tener una nueva ética y un nuevo control de la inteligencia artificial, no creo que nos supere en la esencia a los humanos. La neuroética es que la sociedad, no solo los neurocientíficos, debatan los dilemas morales que se generan con el avance del estudio del cerebro. Por ejemplo, hoy una persona cuadripléjica sin movilidad en los miembros puede pensar, agarrar esta virome y obviamente no tiene movilidad en los miembros, pero si se le pone, hoy pasa esto, en realidad no es ciencia ficción, se le pone una grilla de electrodos acá, los electrodos detectan la actividad eléctrica del pensamiento de agarrar esta virome, esos electrodos decodifican, con un software específico decodifican este pensamiento, la actividad eléctrica, y activan un brazo robótico que puede mover esta virome y tomarla de esta manera. Esto es bárbaro, es un aplauso para la ciencia que ayuda a personas con discapacidad a tener más funcionalidad, alivia a la familia, mejora la calidad de vida. Todo el mundo está de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si esta información de leer o de codificar la actividad eléctrica de un pensamiento puede ser usada para hackear la mente del adversario en una guerra en el futuro? Entonces, es como la electricidad. Se puede usar para el bien, pero también para torturar. O sea, este avance de la interfase cerebro-máquina que conté recién puede usarse para el bien, para ayudar al paciente, o puede usarse para el mal, para futuras guerras o situaciones bélicas. Y la sociedad va a tener que debatir esto. Por eso la neuroética va a tener un rol cada vez más importante. Ya existe y va a tener una expansión más importante, porque los científicos no podemos debatir estos temas en soledad. La sociedad va a tener que acompañarnos. Ahora que la ciencia sabe más sobre el cerebro, quienes cuentan con esta información tienen un deber, el de procesarla, y nos referimos a comprenderla y a hacer algo con esa información sobre el cerebro y sobre cómo funciona. Y nos referimos a las políticas públicas, básicamente,
El liderazgo de los dirigentes, para eso son elegidos justamente, para conducir, para liderar. ¿Cómo interviene aquí la neurociencia, esta noción de inteligencia artificial, estas nociones de cerebro del futuro? ¿Pueden cambiar la historia de la gestión gubernamental o de las políticas públicas? Y lo que hacen muchos países desarrollados es tomar en cuenta lo que en inglés se denomina behavioral insight, se podría decir que es neurología o neurociencia del comportamiento, y es entender cómo la gente en la realidad actúa y se comporta y decide para el mejor diseño de las políticas públicas y para la mejor implementación de las políticas públicas. Te cuento un ejemplo, que es un ejemplo simpático, pero que muestra cómo se puede influir una política pública o una política en un sector, conociendo cómo la gente funciona en la realidad. En el aeropuerto de Ámsterdam había un problema que generaba mucho costo económico, que los varones orinaban en los baños fuera del mejitorio. Y entonces limpiaban permanentemente el piso, y un gasto económico tremendo. ¿Cómo solucionaron o cómo? Bueno, conociendo cómo funciona el cerebro, pusieron en cada mejitorio artificialmente como si fuera un mosquito o una mosca en el centro del mejitorio. Y los varones apuntaban ahí y el aeropuerto evitaba que se derrame la orina en el piso y ahorraron mucho dinero. Desde ese ejemplo que es simpático, hasta reconocer que el último premio Nobel de Economía es un experto en conducta, quiere decir que se van a tomar muchos de estos conceptos de la ciencia para mejorar las políticas públicas. Por ejemplo, un gran problema en la Argentina es la obesidad infantil. Y un ministro de salud puede decidir programas para reducir la obesidad infantil. Pero si no tiene en cuenta cómo los chicos funcionan en su mente, ese diseño de la política pública va a ser de patas cortas. El futuro de las políticas públicas va a ser tomar en cuenta, más allá de la buena voluntad del funcionario, cómo funciona la mente en la realidad, cómo decide el ser humano en la realidad, cómo nos comportamos en la realidad. En una de las cosas que puede aportar es esto, que muchas veces los adolescentes tienden a dormir más y un problema biológico, no es un problema, es una situación biológica por los ritmos circadianos, y en muchos países o en muchas escuelas se está viendo de empezar más tarde o tener actividades menos exigentes a la mañana. Eso no significa que la neurociencia va a imponerse para una política pedagógica. La política pedagógica debe tener en cuenta lo que sabemos del cerebro, pero para nada la neurociencia va a ser la guía para la política pedagógica. Es una convivencia, es una herramienta más que los educadores van a tener en cuenta, cómo funciona la mente. También los juristas, porque los jueces deciden con el cerebro, los testigos recuerdan con el cerebro, así que todo lo que aprendamos del cerebro va a impactar en todo lo que hacemos, porque desde respirar, que a veces lo hacemos inconscientemente, ahora vos respirás conscientemente porque te lo dije, pero hace unos segundos respirabas inconscientemente, desde respirar hasta resolver los dilemas más complejos, todo lo hacemos con el cerebro. Entonces el estudio del cerebro va a impactar en todo, en la economía, en la ley, en la educación, en la filosofía. A las cosas que hacemos diariamente no las pensamos, muchas las hacemos como en piloto automático, no estamos generando cuestiones nuevas, no estamos tratando de romper con nuestros esquemas mentales. Y esto es lo que nos proponemos con este programa, justamente hacer eso, romper con los esquemas mentales, empezar a pensar. Es como cuando uno respira, como lo dice Facundo. Si uno respira, lo hace sin pensar. Si a uno le piden que piense en que está respirando, empieza a pensar que está respirando. Este programa busca eso. Para conectarnos, como siempre, las redes. Estamos en Foco, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube, para que puedas conectar con nosotros y seguir compartiendo entre todos lo que es aprender y empezar a interpretar el mundo que ya vive entre nosotros y que es parte del mundo que viene. Hasta la próxima.